Bien, en este video vamos a ver cada una de las instrucciones que se pueden programar en un PIC 16F84. Ustedes van a ver que la mayoría de esas operaciones o instrucciones son muy comunes. Si conocen un ensamblador distinto a este, van a ver que se parecen mucho a estas operaciones, estas instrucciones. En esta tabla podemos observar el mnemotécnico con el que, o el mnemónico con el que vamos a identificar la operación, los operandos y una especie de tipo de direccionamiento. Vamos a ver qué es la operación que se realiza aquí en la columna de descripción, cuántos ciclos de instrucción se requiere y la definición en código máquina de este mnemónico, pero también veríamos los bits de estado que pueden ser afectados a través de esta operación. Bien, comencemos con una operación pues muy básica, elemental, que prácticamente todos los ensambladores la manejan, es la suma. Aquí es importante identificar esta suma, bueno, pues estamos viendo ya integrados aquí los operandos. Este es el operador y los operandos. Uno de los operandos es W, que ya conocemos que es el registro de trabajo, y la F. Esta F se considera el primer operando y el segundo operando W. F es cualquier dirección de memoria, cualquier registro, cualquier fuente. Y la D nos especifica el destino, a dónde vamos a mandar el resultado obtenido de la suma. Eso es una suma con W y F. Solamente se requiere un ciclo. Este es el código de operación. Aquí estamos poniendo la dirección de la fuente del segundo operando, a dónde se va a guardar el resultado y este sería el código de operación. Si ustedes observan, este tipo de operaciones o instrucciones todas tienen un código 00 en los bits más significativos. Eso le permite al microcontrolador identificar el tipo de operación de la que se trata. Estas son operaciones orientadas a registro de un tamaño o de tipo byte, ¿sí? ¿Qué bits del registro de estado o estatus se pueden ver afectados o modificados? El de carry, el digicarry y el de cero, por obvias razones, ¿no? El tipo de operación de la que se trata. Esta es una operación AND, una operación lógica que de la misma manera que la suma, pues trabaja con W y con F, bajo el mismo formato. Aquí nada más vamos a poder ver que se afecta o se alteran los bits de estatus, el bit de cero, en donde se nos va a indicar a través de este si el resultado obtenido por la operación AND fue un cero. Y de ahí en adelante, se fijan, la mayoría va a verse afectado solamente ese bit. Nada más los de corrimiento pueden verse afectados el carry y en el caso de la llamada o una subrutina, ¿sí? Puede verse afectado los tres bits de status. Y por último, la O exclusiva, el bit 0 de estado. Si lo observan, pues es muy sencillo interpretar, entender las operaciones. Aquí es un clear de F, un clear de la dirección especificada aquí. Aquí hay un clear de W. No se especifica dirección porque la dirección va implícita en la operación. ¿A quién se va a borrar? Pues al registro W. Un complemento de F se le especifica dónde está esa fuente, un decremento de la misma manera, un decremento y salto si fue cero, ¿sí? Esto lo que nos indica es como los brincos en otros ensambladores, un jump, nada más que aquí primero se decrementa y posteriormente se salta dependiendo del resultado. Como es un salto, pues es obvio que va a requerir más de un tiempo, requeriría ya sea uno o dos, dependiendo. Si sí fue un salto, pues tendría que moverse a otra posición y eso implica un ciclo más de instrucción. Pero si no se cumple con la condición, pues entonces nada más se consume un tiempo. El incremento, de la misma manera, se le dice cuál dirección es a la que se va a incrementar y el incremento y saltar, si el resultado fue cero, se comporta igual que el decremento.
El IOR es una O inclusiva, es una OR común, ¿sí? Que todos ustedes ya conocen su tabla de verdad. ¿Con quién? Con W y con F. Aquí hay un move, mover, es como una transferencia, como se veía en la ALU, con registros. Se va a mover el valor que está guardado en F. Move F. ¿A dónde? Bueno, pues lo que tiene F se movería a W. A diferencia de move WF, movería lo que hay en W a F. Posteriormente encontramos una no operación. Esta no operación tal cual es una operación que no hace instrucción, no hace operación, pero sí consume tiempo. A veces esta operación se utiliza para generar estados de espera, entre otras aplicaciones. Este es un corrimiento a la izquierda, este es un corrimiento a la derecha, y aquí hay una resta, se hace una resta, ¿sí? Entre lo que hay en W y F. Y también se debe determinar si el resultado se guarda ya sea en W o ya sea en F. Y aquí hay un intercambio de nibles. Si nosotros tenemos un dato de 8 bits, tenemos 2 nibles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Swap lo que va a hacer es intercambiar los 4 bits menos significativos hacia los 4 bits más significativos y lo contrario. Los más significativos se irían a los menos significativos. Y por último, entre esta sección encontramos la XOR. Esa ya la conocemos, es una hora exclusiva que se hace con W y F. ¿Qué bits de estado se puede ver afectado? Solamente el de 0. Bien, hasta aquí serían las instrucciones orientadas a registros u operaciones con datos byte, tipo byte. Paramos.